Este es probablemente el lugar más distópico que he visto en mi vida. Nos encontramos en Lagos, Nigeria, la ciudad más poblada del continente africano. Lagos es una de las ciudades más ricas del continente, algunos incluso la denominan como la Dubái africana, pero como en toda historia siempre hay alguien que sale perdiendo, siempre existe esta cara oscura y es por eso que hoy nos vamos a adentrar en Makoko, el infierno sobre el agua. Voy a darte un poco de contexto. Makoko es un barrio donde su población vive en casas construidas encima del agua. Se supone que Makoko es como era Lagos en el siglo XV cuando llegaron los portugueses. Tenían estas construcciones encima del agua porque era un lugar de pescadores y sigue siéndolo, pero no todos trabajan de pescadores. Este lugar es especialmente peligroso ya que está liderado enteramente por bandas criminales. Ellos son el gobierno. Estas mafias se dividen el barrio y cada barrio tiene como sus costumbres y supongo que sus actividades ilegales. Y como podéis comprender, Makoko hoy en día es un lugar pobre, tienen muy poca infraestructura y viven bajo mínimos. Y no penséis que es un lugar pequeño, se estima que en Makoko viven más de 250.000 personas y es difícil de creer lo inmenso que es este lugar, todo sobre el agua. Así que creo que es el momento de ir a verlo. It's Makoko far away. Veo que vamos hasta con un tío con una AK-47, así que la cosa es seria. If I go there alone, it's dangerous. I can go there alone, right? Es fuerte porque a medida que nos vamos acercando, todo se va convirtiendo más pobre, cada vez hay más basura en la calle. Desde luego que estamos cerca de Makoko. Ya nos encontramos en Makoko. Para entrar hemos tenido que ser aceptados por estos líderes de estas mafias, porque si no, no podemos andar con tranquilidad por aquí. Para una persona como yo es muy peligroso estar aquí. Que sinceramente tenemos el aprobado, pero no me ha quedado muy claro si somos del todo bienvenidos. Pero mientras nadie nos ponga problemas, todo bien. Y es verdad, cuando llegamos era una conversación tranquila, una conversación de bienvenida, pero a medida que fue avanzando la conversación, este líder entró en paranoia y creía que veníamos de parte del gobierno para hacer alguna cosa mala dentro de Makoko. No, so they want to make a documentary about how you people are living here so that they can see how they can solicit for help. Maybe if the Nigerian government eyes are not here. Realmente tuvimos que remontar esta conversación para que de verdad creyera que simplemente venía un extranjero a grabar un documental y así fue, acabamos siendo aceptados en el barrio, incluso me dieron un pequeño obsequio. Un poco loco esto, la verdad. Esto de aquí supongo que es como la calle principal donde hay más comercio. Ya tirando como hacia mi izquierda está el lago. How do you pronounce it? Makoko. Makoko. Yeah, that K-O should be Koko. Parece que causamos bastante sensación, la verdad. Todos los ojos van a mí, desde luego. Además somos un grupo bastante grande. No diría que nadie se me va a acercar, pero aún así se siente algo hostil, ¿eh? Makoko está claramente dividido en dos grandes partes. Está la parte terrestre, que no deja de ser un barrio de chabolas, un barrio pobre. ¡Oh, mira qué tienen aquí! ¡Oh, nice! ¡A full! A ver. Hostia, no tienen todas las pelotas, ¿eh? Tienen más de una. You have a lot of pool tables, eh? You play a lot? Yes. Have a good day, okay? Esto aquí es una peluquería. O sea, literalmente aquí en medio, improvisada. Tenemos el espejo ahí. How much it is to cut the hair? 1,000. 1,000. Parece que cortar el pelo aquí es menos incluso que $1. Vayamos donde vayamos, es como que todo de gente. He de decir que es uno de los sitios más locos que he visto en mi vida. Hay como muchas cosas pasando continuamente. Muchos niños. Es una locura cuántos niños hay. O sea, aparecen de todas partes. Pero en cuanto te acercas al lago y empiezas a ver las primeras canoas... Yo espero por Dios que esto no vuelque, ¿eh? Uy, Dios mío, chaval. Sabes que este lugar no es normal y prefiero no describíroslo y que os subáis conmigo a la canoa. Es difícil de creer que esto exista. Esto es bastante intenso. No diría que la barca aguante muy bien el equilibrio. Y primeras impresiones huele muy fuerte. Es una locura. Y como veis, eso es de lo que os hablaba, las casas están encima del agua. El motivo principal por el que el agua está tan contaminada es porque esto es un lago y muchos ríos desembocan aquí. Todos estos ríos están llenos de residuos y acaba todo estancado aquí. Si os fijáis, no tiene movimiento este agua, está prácticamente estática, por lo que toda la mierda se queda aquí. Es una puta locura, no sabéis cómo huele esto. Parece sacado de una película postapocalíptica o un barrio flotante lleno de mierda. Hay mucha gente, no es simple
simplemente 4 canales, esto es inmenso y continuamente están pasando barcas. La gente está en sus casas, como a la orilla del lago. Parece que no, pero este sitio tiene mucha vida. Y es súper curioso que al final como están moviendo estas barcas es básicamente como los gondoleros lo hacen en Venecia. Y es que esto no se separa de cómo funciona Venecia, o sea, estas son las calles, los barquitos son los vehículos, es decir, es el coche. Hello. Simplemente que aquí pues conducen a cualquier edad. Esta señora está en el barco vendiendo. Vende pan y vende como unos espaguetis en la barca. Y así la gente que está en su barca también puede coger y comprar. No me lo creo. Vaya vehículo, ¡Qué flow, Me parece impresionante porque de verdad no os imagináis lo grande que es esto. Llevamos ya prácticamente 45 minutos dando vueltas por las calles y no se acaba. Y hay mucha gente. Estaría muy bien que aprovecharas este momento para suscribirte al canal. Es solo un clic. How was your childhood living in Makoko? Very tough. Yeah. I lost my dad very young, 1983. It's only me and my brother and my mom. Very tough, it's not easy. Yeah. As you can see the way everybody's living. Struggle to survive. If you are not strong, you can't survive the street. Sure. Then how could you survive? No job, no anything, no school, no financial. We don't have anything. And the conditions were very bad, right? Brother, I don't need to tell you now. Maybe you can see now. Yeah. Show the condition no bad like this. Now condition way bad now. If no be condition way bad, see officer they follow you for our own country because we dey hungry. If condition dey okay, officer not supposed to follow you. You're a woman being like us. This camera if it dey too much, some people will grab am. Condition no good, my brother. We need money, we need favor, we need anything good. The government does nothing. Since you've been here, have you seen lights? Do you see NEPA lights? That's true. No lights. The night is dark, right? When there's no lights, everywhere is. Yeah. Siento una inmensa curiosidad por esta sociedad. El hecho que tu vida, que tu infancia, toda haya sido alrededor de estos canales, de estas chozas de madera que están encima del agua y que literalmente tu vida sea un poco el agua, es decir, los niños se bañan en el agua, que a la vez evidentemente las condiciones son horribles. El agua parece agua de vertedero, es muy demasiado sucia. Y luego está el tema de que aquí no hay oportunidades, apenas hay trabajo. Por eso acaban una gran parte de la economía sumergida. Y no es que Lagos no tenga oportunidades, o sea, Lagos es una de las ciudades de África con mejor economía de todas, sin duda. Pero luego ves esto y es difícil de creer. Es una barbaridad. Si os fijáis aquí, tú puedes parar tu barco e irte a cortar el pelito. Veo que esta tienen una foto de Drake. Dudo que Drake haya venido a cortarse el pelo aquí. What it means, oui. Yeah, well, oui. Yes, it's oui. Oui, yes. Ah, okay. In French. Okay. Madre de Dios, es que todo el mundo, También podemos observar que los niños no van a la escuela, o sea, todos los niños están aquí en el barrio. Y es una de las razones por las que luego tampoco pueden salir del barrio, no tienen educación, no tienen un mínimo de estudios para que los cojan en trabajos, por lo que de alguna manera es como que nacen aquí y mueren aquí por eso mismo. El gobierno obviamente hace poca cosa por ellos, se preocupa más por hacer crecer económicamente su país y esto evidentemente no les importa, por lo que están completamente a la deriva, completamente abandonados, intentando sobrevivir aquí, que ni siquiera es el ecosistema más cómodo. Es que no lo puedo acabar de entender. ¿Por qué querrían vivir aquí y no vivir al menos en tierra firme y hacerse también pues sus chabolas? De hecho, hubo un momento en que Makoko tenía escuela y hubiera sido muy curioso verlo porque los niños iban en canoa, pero una gran tormenta tiró la escuela y ahora mismo no tienen escuela en Makoko y supongo que ese es el motivo principal por el que los niños están todos en casa. Y aquí viene una de las cosas interesantes. Una vez sales por la parte que no es terrestre y te vas hacia el lago, tienes el puente más importante de la ciudad que conecta la isla de Lagos con Lagos. Y si os fijáis está al lado, eso es el puente y esto es Makoko. Si os fijáis todo está lleno de madera, de trozos de madera. Todo esto que veis que hay encima del agua es madera. Yes, go down. Ah, ok. Dios. Estaba explicando si me han hecho subir en la madera. La dejan en el agua con el fin de que se quede remojada para poder cortarla bien. Y es que cualquier cosa en Makoko está hecha de madera, así que tiene todo el sentido del mundo. Ver este puente desde aquí realmente impresiona, ya que estamos hablando que a pocos kilómetros de Makoko se encuentra el barrio más rico de toda Nigeria y en cierta parte todo esto tiene que ver. Décadas atrás hubo una gran migración de países cercanos a Nigeria que venían a Lagos con sueños e ilusiones, pero se encontraron con unas rentas muy altas. En Makoko nadie paga el alquiler, simplemente
simplemente cada uno construye su choza y vive como puede. Aquí el gobierno no ejerce ningún tipo de control de terreno. The kids have the moves, eh? He knows how to move in the boat. Mira cómo se mueven, eh. Si os fijáis ahí hay un niño que se acaba de tirar literalmente al agua. Y aunque parezca raro, esto que veis aquí es el hospital de Makoko. Esto es parte de la ciudad y tiene que tener todas las cosas que tiene una ciudad. Aquí una casa está comprando probablemente la comida directamente desde el barco, eh. Está lleno de comercio esto, es una barbaridad, tío. Vendiendo plátanos. Aquí tienen una especie de casino, eh. Todo eso es gambling. Lo que hacían antiguamente era pescar desde las casas, pero a día de hoy los peces ya no sobreviven en estas aguas. Una vez sales de Makoko y te adentras en el lago, ahí ya se puede pescar, pero ahora mismo en el barrio ya no. En esta agua no vive absolutamente nada, por lo que no es una razón cultural. Yo creo que simplemente es que han vivido aquí toda la vida y no conciben el irse de aquí. Como veis aquí el niño está cortando el pescado. No sé qué tipo de pescado es, pero bastante grande. Aquí supongo que lo están limpiando. Y este es el pescado típico de Makoko. Es como una especie de pescado frito que lo hacen así como circular. Hostia, tienen hasta pequeñas gambas. Si os fijáis aquí, están friendo gambas. They take it from the lake? Yes. Oh, nice. What's this? Ah, snakefish. Snakefish. Ah, vale. Esto es como una especie de pescado serpiente. And you ate this? Yeah, we ate this. Very sweet. Very sweet. Very sweet. Oh. Nice. Desde que llegué a Makoko no paraba de ver a gente con la cara tatuada, muchos tatuajes en los brazos y me creó una gran curiosidad. Veo que mucha gente aquí, incluso los niños, llevan dos tatuajes aquí como si fueran dos especies de lágrimas. A lot of people have these two tattoos. What it means? This one is fashion from our youth. Okay. Yes. It's not tribal. So this is fashion. Well, your one is Okay. And this is fashion too? This is fashion too. Nice. Very good tattoos. You do the tattoos here? Muchos tatus, Las mujeres tienen muchos tatus. Es verdad que no tienen como un sentido alguno, parecen como muy tatus como carcelarios. Tiene hasta la señora mayor un montón de tatus. Se le han ido como borrando y ya no se identifican bien lo que eran. Creo que eran como palabras, o sea, aquí estáis viendo unos puntos, pero aquí habían como palabras. They use needle. Do they have meaning? It has meaning. The meaning is this. Back in those days, people are not as much as this. You understand? So to know each other, to know if you are from so place, from Kaduna, from so most people doing it, they write their name on it. When what you see, it is written name. Like this one, design, love. This is just normal, but all these ones are names. Okay. Look at this. Mira cómo me enseñan todos los tatus, Yeah, it is name. They use it in writing name to recognize, to know they are serving kids. Ah, but this is a love tattoo, Is your boyfriend? No, it's my name. Ah, your name. Yes. Parece que se hacen los tatus para poner su nombre y de qué tribu o qué zonas son, por si en algún momento estallara alguna guerra o murieran de alguna manera en la que no se les pudiera reconocer. De esa manera podrían saber de quién son los cuerpos. Hostia, es mucho más oscuro de lo que pensaba. De hecho, algo que me parece curioso es que veo que son las mujeres las que tienen esos tatuajes con los nombres, pero no los hombres. Los hombres tienen tatuajes estéticos. Ellos dicen que es por fashion. Además me recuerda a un tipo de tatuaje muy carcelario, como que no es exactamente como algo muy tradicional, sino que se lo hacen así un poco esporádicamente y de la manera en la que quieran en el momento. Muy interesante. En total hemos hablado con dos líderes de dos bandas diferentes aquí en Makoko y evidentemente hemos ido a dos partes del barrio que no son, entre comillas, tan peligrosas, porque aunque vaya conmigo un policía con una AK-47, hay lugares de este barrio que son realmente peligrosos y que están dominados por una de las bandas más sanguinarias y con menos escrúpulos del mundo. Os estoy hablando de los Black Axe. Esta banda sí trafica con armas, con drogas, con personas, hacen todo tipo de estafa por internet y todo tipo de crimen que te puedas imaginar. Esta mafia ya está repartida por todo el mundo, pero tiene un gran origen aquí, en Makoko, y de verdad no quieres encontrarte con ellos. Y hasta ahora en el vídeo no habéis visto nada raro porque quería enseñaros el barrio bien, que eso no quiere decir que no me hayan intentado robar forzadamente en algún momento. No, sorry. Give me the money. No give a bad Give me the money. Get out. Pero bueno, aún así quise preguntarle algunas cosas a uno de los líderes que conocimos y me hizo demasiada gracia estos tatuajes que tenía. No me lo creo. El líder tiene el escudo del Barça tatuado. You love Barcelona? Ah, Fútbol Club Barcelona. Qué bueno, o sea,
Miran el Barça aquí en Makoko, impresionante. Le pregunté si en esa parte de Makoko vendían algún tipo de droga y me dijo que únicamente vendían y fumaban una especie de tabaco fuerte, pero me hizo especialmente gracia de cuando salí de ahí me paró alguien para venderme marihuana. Okay, you want weed? No. I got weed, natural one. I don't need. It's better than the cigarette. Yes, you think? Yes. Why you sip two blow of the weed? Draws inspiration. Nice. Bright inspiration. Positive energy, I'm telling you. Honestly. I trust you, but I don't smoke weed. Okay, I know you don't smoke weed, but try it someday. A ver, la marihuana es una tontería con lo que podría haber aquí. Después de esto me sacaron del barrio con intención de que nos fuéramos ya, pero yo no podía irme aún. Me faltaba una cosa muy importante por ver, y creo que esto no sentó del todo bien a estas mafias con las que habíamos apalabrado la entrada al barrio. Por lo que entiendo tenía el tiempo contado para estar aquí. Supongo que es lo que habían acordado con las bandas, pero les he dicho que quiero ver una casa dentro del lago para ver realmente cómo viven dentro. La gente se está poniendo un poco nerviosa, estábamos pasando otra vvez por el barrio y la gente está diciendo como en plan, ¿por qué volvéis? Estamos forzando un poquito, pero es que creo que es lo interesante, o sea, ¿cómo son estas casas por dentro? Y aparte de las condiciones, estamos a 12 de enero y hace 34 grados. Y esto es un lago, por lo que hay mucha humedad. Pero claro, no se siente una humedad normal, o sea, es una humedad realmente contaminada y putrefacta. Bastante horrible y me sabe mal decirlo, la verdad. ¿Vamos aquí? Here? Okay. Pues parece que las casas aún se elevan más. Hostia, estas escaleras están pochas, ¿eh? Madre de Dios, esto está pochísimo, ¿eh? Your house. Yes, your house. You sleep here? Parece que no tienen ni colchón, o sea, duermen directamente como en la esterilla, en el suelo. Y evidentemente ponen esto para los mosquitos, for the mosquitos. And this is your old house. Bathroom is downstairs. Y si os fijáis, eso de ahí es el baño, que básicamente es un agujero que va directamente al lago. Y para ir a la otra casa hay que pasar por aquí debajo. Se pasa por aquí y directamente a la escalera. Ah, vale, entiendo. O sea, me está poniendo como cocina. Ah, ok. Y aquí otra cama. Como veis, todas las camas son iguales. Y estas son las vistas que tiene desde su casa. Es que por un momento imagínate que estas son las vistas de tu casa. Hay un pensamiento que no sale de mi cabeza. Más de la mitad de las personas que he visto en este lugar son niños, luchando cada día por sobrevivir aquí. Estos niños muestran signos evidentes de desnutrición. Cuerpos delgados pero barrigas hinchadas debido a la falta de proteína en su dieta. Aparte tienen la exposición constante a aguas contaminadas, que eso se traduce en problemas de piel para muchos de ellos. Por suerte he visto que tienen acceso a una fuente de agua potable, donde van los niños a buscar el agua para abastecer sus hogares. Pero, ¿cómo debe ser vivir tu infancia aquí? Y es que las risas y los juegos de niños deberían ser lo único que rompa el silencio en las aguas de Makoko. No es difícil de creer que diga que es uno de los lugares más locos que he visto en mi vida. Pienso que ni siquiera hay películas que se puedan llegar a acercar a cómo vive esta gente aquí, o sea, no tiene ningún tipo de sentido. Además, últimamente estoy haciendo como vídeos muy organizados y ha sido llegar aquí que todo mi guión, digamos, se haya ido un poco al garete, porque es que está pasando tantas cosas que es imposible como pararse a explicarlo de una manera correcta. Es como que es un lugar que se vive y ya está. ¿Cómo puede haber lugares así en el mundo? Es una barbaridad. Espero que con este vídeo hayas aprendido un poquito más sobre nuestro, a veces un poquito cruel, mundo, y nos vemos muy pronto.